¿Qué hice? Bueno, hay un olor asado acá que no les cuento. Bueno, los escucho. ¿Dudas de la unidad 4? Yo creo que tengo la unidad 4 en duda, entera. Uy, bueno, es No, está completo, si podemos ir. mentira. Sí. Ah, bueno. Decime qué duda. Ay, Dios, esto me están tirando pelos. Encima que la computadora, vieron que hace con los pelos. Bueno, esto me están tirando unos pelos. Basta, Cintia, dejá de mover la cola delante de la cámara. Eh, bueno. Quiere salir ella, profe. No salen esto, no los dejo. No quiere Pero salir en cámara. adentro. Hace años que están adentro, no. Quiere salir en cámara, quiere ser famosa. No, pobrecitos, quieren bien mimito siempre. Bueno, a ver, ¿qué iba a decir? Profe, sobre la Sí, de Job, sí, te que habla escucho. sobre la comunidad soberana. ¿Sobre? No te escuché bien, perdóname, Nadia. Lo que pasa es que justo tengo a mis dos nenes acá, estoy sola y es un lío mi casa. No pasa nada, Sobre pero dijiste algo de la autoridad soberana. soberana. La autoridad soberana, bien, está bien. De la unidad, sí, porfis. De la unidad, mate. Eh, de la unidad 4, está bien. Ya registré esa duda, Nadia. De la unidad 4, ¿qué otras dudas hay? Porque yo escucho todo, las dudas de la unidad, y ahí me organizo. ¿Solo Hobbes hay dudas de la unidad 4? Bueno, por lo visto, sí. Bueno, vamos con Hobbes. Entonces, a ver, Nadia, te entro. Majo, ibas a hablar, te escucho. Sí, yo quería saber que el de Marx, cuando habla de alineación, Alienación, sí, ¿con qué? Sí, sí, es la alienación. Se atajó. ese Ahí punto. tenés un niño alienado. Sí, tengo No tengo los varios mocos alienados sacados. acá. Un quilombo. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, lo de la No, alienación, Marx. Listo, ya sí, sí. registré. Bien. es- ¿Qué otra duda más hay de la unidad 4? Así me organizo cómo lo voy el orden de exposición. Sobre el pacto El social. pacto. Pero de todo el Rousseau. Sí, profe. Bien. Rousseau el contrato social, o el pacto y el contrato social en Rousseau. Bien. ¿Qué otras dudas más hay? Las voy registrando y voy organizándome. ¿Qué otras dudas más hay de la unidad 4? Esas son las dudas. Bueno, vuelvo un segundito con vos, Nadia. Me habías preguntado por... Dame un segundo, me falta Me está faltando... espérenme que me tengo que buscar el azúcar. Bueno. Vos me habías preguntado por la autoridad soberana. A ver, ¿dónde está el problema, Nadia? En el tema de las potestades del soberano, en el pacto hobbesiano. Precisame un poquito más, así te respondo bien a lo que vos estés necesitando. Tengo un segundito, profe, que tengo acá al muchacho. Está bien, está bien. Bueno. Entonces tenemos lo de la alienación, tenemos lo de los pactos y lo de Hobbes. Bueno, dame un segundo porque mamá tampoco encuentra mi azucarera. Tengo que hacer memoria, ¿dónde la puse? Deme en un minuto. Ya vengo, mientras. Y es lo que vea, tengo memoria física, no.
Ahí, ya enganché. Bueno, Nadia, ¿ya lo podés precisar? Si no, Sí. paso. Profe, Te sí, escucho. mi pregunta es básicamente ¿a qué se refiere con la autoridad soberana? O sea, porque yo leo y entiendo Sí. que habla que los hombres son iguales, corporal como espiritual, todo, pero no entiendo a qué se refiere con la autoridad soberana en ese sentido. Bueno, pero en autoridad soberana, ¿quién es el soberano? ¿Sí? O sea, ¿quién tiene Sí, la como soberanía? que Y en el caso de Hobbes, el tiene único que tiene la soberanía. es En el caso, como que el que tiene el mandato, algo así. claro, exactamente, la soberanía es quien manda. En el caso de las Sí, democracias, la soberanía la tiene todo el pueblo. En teoría, la tiene todo el pueblo en una democracia, la soberanía. Todos decidimos, o al menos todos los ciudadanos, ¿no? Con capacidad para votar, son los soberanos. En el caso de Hobbes, el único que es soberano es el rey. Es el único soberano. La soberanía, dice Hobbes, es indivisible, o sea, no puede compartir el rey esa capacidad de mando con nadie, ni con la esposa, ni con un hijo, ni con un hermano, no puede compartir con nadie. Es indivisible, es vitalicia, o sea, es desde el momento en que se corona hasta que se muere, aunque esté demente, ¿no? Aunque tenga unos problemas psiquiátricos terribles, no importa, es desde que se corona hasta que se muere. Bueno, es eso, es indivisible, vitalicia y creo que me está faltando una característica más. Y absoluta. O sea, tiene todo el poder, literalmente. es como que Esas son las sí, el fundamento viene porque los hombres están en autoconservación, ¿se dice? No sé, me parece que ya me mareé. ¿Qué pasa con si te mareaste? La autoconservación está vinculada a cuando los hombres están en estado de naturaleza, que lo que prima, Lo o sea, que quiere nadie. hablar es como que, no sé si se está refiriendo al, no sé, profesora, ya me mareé. Pero para, ¿no? Tengo una criatura que me llora la oreja y me pierdo. Pero ¿dónde, en dónde? No me sale la palabra, perdóname. A ver, por un lado tenés el estado de naturaleza. Ahí Sí, en el estado de naturaleza prima la ley natural. Que sí, ahí sí, la ley natural es la supervivencia. O sea, todos tenemos como, digamos, como máxima prioridad nuestra sobrevivir. sí. ¿Sí? Pero después, dado que el estado de naturaleza es inviable, ¿no? Porque vivimos todos contra todos, decidimos salir de ese estado de naturaleza, hacemos un pacto y en ese pacto decidimos que uno nos gobierne a todos, que va a ser el rey. A eso quería llegar, profe. O sea, que la autoridad vende a ser a raíz de ese pacto. O sea, que se le da Claro, el poder a uno, porque como que nos matamos todos contra todos, entonces decimos, bueno, así no se puede vivir, y se le da la autoridad a uno, para Hobbes. es así, exactamente. La pava está mortal. Es así, hacemos el pacto, ¿sí? Porque, ay, no me sale la palabra, porque, bueno, justamente no había posibilidades, digamos, ni de prosperar, ni ninguna seguridad de mantener la vida, ¿no? Entonces, bueno, decidimos hacer un pacto, pero en ese pacto no pactan todos, ¿sí? Hay uno que no pacta, y ese que no pacta es el que decidimos que nos gobierne. ¿Por qué es importante esto? Y porque el que nos tiene que gobernar tiene que ser alguien que no haya pactado. O sea, tiene que ser alguien que no haya cedido su libertad absoluta. Es decir, cuando estábamos en el estado de naturaleza todos teníamos libertad absoluta. ¿Sí? Por eso nos matábamos unos contra otros en el estado de naturaleza. Pero cuando decimos, bueno, así no podemos seguir, hagamos un pacto, decidimos ceder esa libertad absoluta a cambio de una libertad civil, de una libertad que esté regulada por leyes. Sin embargo, como las leyes las tiene que dar un monarca, hay que pensar que Hobbes está viviendo en el siglo XVII, no en el siglo XVIII, las leyes las tiene que dar un monarca,
bueno, es importante que ese monarca no tenga ningún tipo de restricción a su libertad, que esté en estado de naturaleza. Entonces, por eso es un no pactante, el monarca. Entonces, el monarca tiene un poder absoluto que además es indivisible y es vitalicio. Y hereditario. ¿Se entiende? Escucho cualquier otra duda. Sí, profe, ahí lo entendí. Pasa que no relacionaba bien lo que decía de Lo esto del de, pacto con... claro, de la autoridad soberana, no lo podía relacionar, ya lo Está entendí. bien. Bueno. Vamos con Rousseau. ¿Alguna otra duda de Hobbes o de Locke por casualidad? ¿Alguien tiene alguna otra duda de Hobbes o sobre Locke antes de que vaya Rousseau? No. Bueno, vamos con Rousseau. Bueno, Rousseau, voy a la pregunta de Nadia de Rousseau. ¿O alguien tiene alguna otra pregunta además de la de Nadia de Rousseau? También, porque si no así me organizo lo que digo. O sea, el orden en que digo las cosas me organizo. Bueno. Bajo, te escucho. Sí, o sea, y Locke, a diferencia de Hobbes, que o sea, también está regido por un poder, pero no tan absoluto como el de Hobbes, tendría que ser. Claro, no, en realidad ahí ya hay grandes diferencias, porque en Locke hay un rey, pero ese rey está bien lo que vos decís, no es absoluto, tiene un poder restringido, en realidad en Hobbes el monarca tenía poder absoluto, y esto implicaba que tenía los tres poderes, o sea, tenía la capacidad de legislar, la capacidad de ejecutar y la capacidad de juzgar, o sea, era el máximo juez, ¿no? Es el máximo juez del reino. En el caso de Locke, el rey, ¿sí? No es vitalicio, no es hereditario, lo elige el Parlamento son representantes del pueblo, y la función del rey es solamente el poder, o sea, llevar a cabo el poder ejecutivo, mientras que el Parlamento, que está constituido por representantes del pueblo, lleva a cabo las leyes, o sea, tiene el poder legislativo. Y por otro lado, aparte, están los jueces. También otra gran diferencia que hay entre Hobbes y Locke, así en cuanto a lo que es, digamos, ya la organización política, es que en el caso de Locke, todos, parlamento, rey y jueces, están por debajo de las leyes. Todos tienen que obedecer las leyes. En Hobbes, el rey podía crear las leyes, hacer las leyes, pero no necesariamente las tenía que ejecutar. Que yo siempre le daba el ejemplo de decir, bueno, el rey puede decir que nadie puede tomar mate bajo la sombra del árbol, pero él puede salir a tomar mate abajo de la sombra del árbol. O sea, es así. Que él haga las leyes no significa que él las tenga que cumplir. En el caso de Hobbes. En el caso de Locke, no hace las leyes el rey, las hace el parlamento, pero las tiene que cumplir el rey, el mismo parlamento y el juez. Todos tienen que cumplir las leyes. Ahora vino otra más. No, hoy se disputa. Están alquilando. No se va a pasar la comparsa de Gualeguaychú, no sé. Tengo el balcón agitado. Bueno, ¿se ve esto, Majo? Sí, sí. Bien. O sea, como que había un gobernante que lo elegían por el pueblo y a su vez tenía que atacar las órdenes del pueblo. Ah, exactamente. Ah, listo. Sí, sí, Muy sí, bien, sí. muy bien. Bueno, vamos a Rousseau. A la pregunta de Nadia, si nadie tiene ninguna otra pregunta, o de Locke o de Hobbes, o bien si nadie tiene alguna otra pregunta de Rousseau que tal vez sea anterior al tema de los pactos.
Bueno, vamos con Rousseau, lo que me había preguntado Nadia. Bueno, en Rousseau es el único autor, al menos de los que vemos nosotros, que plantea dos instancias de pacto. O sea, hay dos pactos. Vamos primero al esquema. Está primero el estado de naturaleza, donde todos los hombres son libres e iguales, y ese estado de naturaleza evoluciona desde partiendo de un estado donde todos los hombres, digamos, vivían solos y cada uno era artífice de su propia subsistencia, a un estado de naturaleza todavía en que nos asociamos, ¿no? En relaciones de cooperación, colaboración. Entonces yo digo, ay, yo soy buena costurera, el otro dice, ay, yo soy buen cazador, el otro dice, ay, yo soy buen pescador, el otro dice, yo soy muy bueno plantando tomate. Entonces cada uno hace la función que mejor sabe hacer, que más le gusta, y bueno, intercambiamos, ¿no?, el producto de lo que hacemos. Tenemos una relación de cooperación. En algún momento se sale, ahora lo estoy haciendo muy rápido, obviamente se entiende, ¿no?, porque es una clase de apoyo y no me da el tiempo para ponerme en todos los detalles, a menos que los necesitaran, pero entonces salimos de ese estado de naturaleza y surge un pacto que es engañoso. ¿Por qué? Porque en ese estado de naturaleza se había generado cierta desigualdad, ¿sí? O sea, había empezado a ver quienes habían acaparado todos los terrenos y por ende podían vivir bien, y quienes trabajaban en los terrenos de los otros y no podían vivir bien porque no tenían lo suficiente para vivir. ¿Sí? En ese estado de naturaleza se había generado esa situación. Ojo que esta apropiación de los terrenos, Rousseau la denominaba como una apropiación ilegítima, de la, ay, no me sale la palabra, de la naturaleza, ¿sí?, o de los terrenos. ¿Sí? Es una apropiación ilegítima. Porque, a ver, nadie tenía una escritura de que el terreno era de él. Simplemente había dicho que era de él y punto. Había llegado ahí antes y punto. Es como mal comparando los bancos en el aula. ¿Vieron los bancos en el aula? Cuando los chicos se pelean por el banco, este es mi banco, ¿no? Y que yo también, ojo, cuando era chica no entendía que a veces la maestra decía, no, ese no es tu banco. No, vos te sentás ahí siempre, pero ese no es tu banco. O sea, y que eso a veces al chico chiquito no lo entiende, al chico chiquito y no tan chiquito a veces no lo entiende. Claro, no es tu banco, no sos dueño del banco. Vos haces uso de ese banco, pero no sos el dueño del banco. ¿Se entiende? Bueno, es eso a lo que se refiere Rousseau, que pasa en el estado de naturaleza. Uno dice, este es mi banco. En realidad no es su banco, pero bueno, dice, este es mi banco y listo, se quedó con el banco. Esa es la idea. Entonces se había dado esta situación. En esta situación unos sufren hambre, otros están que les sobra la comida, y entonces hay un peligro inminente de que se arme una revuelta, un caos social. Entonces, antes de que se ocurra eso, los que son dueños de las tierras, o mejor dicho, los que se han apropiado ilegítimamente de las tierras, le proponen, ¿sí?, a los otros, a los desposeídos, o a los asalariados, o jornaleros, como prefieran llamarlos, un pacto. A este pacto, que es el pacto de la primera instancia, Rousseau lo denomina pacto engañoso. Lo denomina pacto engañoso o pacto injusto, porque es un pacto que se da en circunstancias de desigualdad. O sea, unos tienen y otros no tienen. Entonces ahí hay una desigualdad. Y al haber una situación de desigualdad, es un pacto injusto. Y al ser un pacto injusto, más tarde, no en el momento que lo plantea, pero sí posteriormente a haberlo planteado, Rousseau va a decir que ese pacto, por ser injusto, es inválido. ¿Sí? Entonces, ¿qué surge? ¿Qué consecuencias se dan de ese pacto injusto o engañoso? Las consecuencias son, por un lado, la constitución de la propiedad privada, es decir, aquello que antes simplemente implicaba una apropiación ilegítima de los bienes o de la naturaleza, pasa a constituirse en una propiedad
justamente legítima. O sea, yo había dicho, había llegado primero al banco, ¿no? En el aula le dije, este banco es mío, pero era una apropiación ilegítima del banco. Bueno, a partir del pacto, esa apropiación ilegítima termina en que efectivamente ese banco es mío y nadie lo puede usar. ¿Sí? Es más, ni siquiera me lo llevo a mi casa, porque es mío el banco. ¿No? O sea, se termina constituyendo una propiedad privada. Esa es una de las consecuencias. La otra consecuencia es que aparece el derecho, ¿sí? Aparecen las leyes, pero no son leyes justas, son leyes que, digamos, sustentan la desigualdad. Entonces, Rousseau llama a estas leyes que plantean desigualdades institución de la magistratura. ¿Qué significa esto? Que se va a convertir en una sociedad de privilegios. Si yo tengo un determinado título nobiliario, si yo soy conde de, marqués de, barón de, o en su defecto soy un terrateniente importante, voy a tener determinados privilegios que el resto no va a tener. Voy a poder hacer determinadas cosas que el resto no va a hacer. De hecho, el libro les menciona el derecho de pernada, que era el derecho que tenía el señor feudal, el señor dueño de las tierras, de pasar la noche de boda con la mujer del campesino. ¿Sí? Tenía ese derecho. Bueno, o sea, ¿por qué tenía ese derecho? Y porque el campesino para casarse, el campesino que vivía en las tierras del señor feudal, para casarse le tenía que pedir permiso al señor feudal. Entonces el señor feudal, si le gustaba a la chica, se lo daba, pero además pedía el derecho de pasar la noche de bodas él con la chica. ¿Sí? Comentario al margen. Por ese y tal vez otros motivos más, la mayor parte de los campesinos no se casaban. Entonces de esa manera se salteaban el derecho de pernada. Ojo que no es un chiste, es serio. Pero bueno, el derecho de pernada existía. O sea, ¿qué es eso? Institución de la magistratura. Es un privilegio. Solamente lo puede hacer el señor feudal, el resto no lo puede hacer. Sí, después el campesino no puede decir, bueno, entonces cuando vos tengas tu noche de boda con tu mujer, yo quiero pasarla con tu mujer también. No. Hay una asimetría jurídica. Y finalmente, la otra consecuencia de este pacto injusto es que aparece la monarquía absoluta. La descripción que les da el manual de la monarquía absoluta es que un poder arbitrario, ¿por qué poder arbitrario? Porque la monarquía implica que el poder está concentrado en una sola persona, por eso es un poder arbitrario. Un poder arbitrario se constituye como legítimo. ¿Sí? Esas son las tres consecuencias del pacto injusto. Antes de seguir avanzando, ¿se entiende esto? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esta sociedad que se genera después de ese pacto injusto, él la llama sociedad precivil. ¿Por qué la llama sociedad precivil? Y porque no es una sociedad democrática, es una sociedad donde el poder lo tiene uno, tiene el monarca. Dame un segundo, tengo que... A ver, Cintia. Oh, uy. Bueno, dale, pasa, Cintia. Dale, ya te corrí, pasa. Bueno, dale, baja la colita, sentate. Vos, Brisa, portate bien, Tienes un cachito porque si no empiezan por ahí a los cachetazos, cuando se ponen así muy encima uno del otro. Bueno. Sí, porque Brisa es buenita, pero con polvo. Con las otras dos las quiere cachetear siempre. Anda mandoneando, una mandona. Brisa, bueno. Sigo. Disculpen. Estaba en el tema de que es una sociedad precivil, ¿sí? Entonces dice, esta sociedad precivil, como ha surgido de un pacto que es injusto, no es válida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que anular ese pacto injusto, y si anulamos este impacto injusto, anulamos la sociedad precivil. Ahora bien, si lo anulamos,
lo anulamos al pacto y nos quedamos ahí, ¿qué ocurre? Volvemos al estado de naturaleza. Y eso no quiere Rousseau volver al estado de naturaleza, ¿no es cierto? No está bueno volver al estado de naturaleza. Entonces, ¿qué va a plantear él? Bueno, lo que él va a plantear, para no volver al estado de naturaleza, es que hay que hacer una segunda instancia de pacto, hay que hacer un nuevo pacto. Pero que a diferencia del primero, este segundo pacto sea justo. Y para que sea justo, ¿sí? Este segundo pacto es el que él va a llamar contrato social, y para que sea justo, este segundo pacto tiene que tener una cláusula. Esa cláusula es la cláusula de que todos, antes del pacto, ¿sí? O sea, retomemos un poquito. ¿Qué había ocurrido? El otro pacto, el anterior, el que hay que anular o el que anulamos, él lo llamaba engañoso porque había sido constituido, había sido hecho en una situación de desigualdad, ¿sí? Unos tenían y otros no tenían. Entonces, para no repetir la misma situación, porque mientras unos tengan y otros no tengan, o unos tengan más y otros tengan menos, la situación de pacto injusto se va a repetir. Entonces, para que no se repita esa situación, es muy importante que este segundo pacto, este contrato social, tenga una cláusula. ¿Cuál es esa cláusula? Que todos tienen que ceder sus bienes y derechos al todo. O sea, todos tenemos que ceder todo al todo. Tanto los derechos que traíamos como los bienes que traíamos. Entonces los cedemos al todo y una vez que hacemos el pacto, esos bienes y derechos cedidos son repartidos entre todos de forma equitativa. Entonces el que tenía más se va con menos, el que tenía menos se va con más, pero todos nos vamos con la misma. Rousseau entiende que es ventajoso esta cláusula, que todo el mundo va a desear esta cláusula. Bueno, el que tiene menos, obviamente, porque bueno, implica que va a tener más después de la cláusula, y el que tiene más la va a querer esta cláusula porque hasta el momento, digamos, lo que tiene, lo tiene de manera ilegítima, ¿no? Entonces ha sido constituido sobre una base ilegítima. Pero después del pacto, si bien va a tener menos, lo va a tener de manera legítima. Entonces es deseable por todos esta cláusula. Obviamente es completamente ideal, tengo que mover la computadora porque si no me aparece un hack o algo por el estilo. Bueno, les decía eso, ¿no? Entonces, a partir del pacto, esa propiedad que es repartida en forma equitativa ya está constituida legítimamente. Y la consecuencia de ese contrato social, que sí es celebrado de manera justa, es que se va a formar una democracia republicana. Pero, ojo, la democracia que entiende Rousseau es una democracia directa. O sea, él entiende que la soberanía es indelegable, o sea que no, yo no puedo decir, yo quiero que por mí vote fulanito, yo elijo a fulanito como diputado para que vote por mí. No, él entiende que soy yo el que tengo que votar, directamente, de manera directa. Sí, o sea, lo interpreta o lo entiende así. Esa es la visión de Rousseau. Y bueno, en esta democracia republicana y directa, él plantea también la división de los tres poderes, con un poder ejecutivo que sea renovable a través del tiempo y producto de una elección. ¿Sí? El poder legislativo es la asamblea de todo el pueblo, absolutamente de todo el pueblo. Y el poder judicial, obviamente, serán personas entendidas en leyes, pero elegidas también por el mismo pueblo. ¿Sí? Esas, así, digamos, de manera de resumen, lo que plantea Rousseau. ¿Se entendió esto, Nadia? Sí, profe, excelente. Bien. ¿El resto entendió o se generó alguna duda? Profe, ¿es muy difícil el parcial? No, pero tienen que saber. O sea, para quien estudió y no se le mezclan las ideas, no es difícil. Realmente, inclusive creemos que es fácil, pero hay que estudiar. El tema es qué visión tienen ustedes del tema del estudio.
Profe, yo lo estoy leyendo, estoy estudiando. Con usted converso, me saco las dudas, todo, pero igual se me mezclan todos los conceptos y estoy para atrás. Entonces vuelvo a arrancar y ya arranqué como 5 veces del módulo 1 otra vez, y que mitos, y No, que logros, y tranquilo. que la incertidumbre, y así estoy. En incertidumbre estás. No, es una broma porque justo me diste el pie para el chiste. No, tranqui. Ustedes traten de tener bien entendido los temas, tema por tema, que no se les mezclen, eso es fundamental, que no se les mezclen los autores. Más no, mucho más no les puedo decir. Pero sí avancen, no dejen estar las últimas unidades para más días más, porque si no, se van a sentir que no llegan. ¿Se entiende esto? Que digo. Sí, profe. La Sí. veo en marzo. ¿Cómo? La veo en marzo, profe. No, esperemos que no, esperemos que les vaya bien en esta. Si no, bueno, sí, también hay otras instancias, ¿no? Desde ya que sí, o sea, no es la muerte, pero no, esperemos que les vaya bien en esta. Estudien para que les vaya bien en esta. Bien, ¿alguna otra duda de Rousseau antes de ir a la pregunta de Majo de Max? ¿Alguna duda de Max? Además de la de Majo. ¿No? Bueno, vamos a la duda de Majo. La alienación. Ojo, no es alineación, es alienación con E, ¿sí? Como el alien. Ustedes tienen que pensar en el alien, en la película El Alien. Porque de hecho, alienación viene de la palabra alien, que en griego alien significa otro. Por eso la película Alien se llama Alien. Alien, el octavo pasajero, el otro pasajero, o sea, completamente diferente. O sea, la película Alien se llama Alien por ese prefijo griego que es alien, que significa otro. Entonces es alienación, con E, no alineación. Alienación, ¿sí? Como alien. Piensen en el alien y les va a salir bien. No, en serio, yo les digo lo del alien a propósito, para que se acuerden. Bueno, vamos que es la alienación. Bueno, Marx lo que plantea, ¿sí? Que a medida, digamos, que ha habido un pasaje histórico en los modos de producción, es decir, en las formas en que se extraen los productos, o sea, las materias primas de la naturaleza, se elaboran, ¿sí? Se fabrican, se comercializan, a medida que hay una evolución, o mejor dicho, un desarrollo histórico de esos modos de producción, va aumentando la alienación. ¿Y qué entiende él por alienación? Él entiende por alienación algo que está fuera de su naturaleza. ¿Sí? Pensemos en lo siguiente. ¿Vieron cuando una persona está completamente, como dice, que alguien está sacado? Ves al vecino, le dijiste buen día, te gritó, te puteó, te dijo de todo. Decís, ese tipo está sacado. ¿Sí? O vecino o cualquier otro, no importa. Ya uno dice, ese tipo está sacado. O también algunas personas más viejas pueden llegar a decir, ese tipo está enajenado, está alienado. Bueno, es eso lo que está diciendo Marx. Alienado es algo que está fuera de su naturaleza. ¿Por qué habla de la alienación Marx? Porque Marx dice que el hombre, ¿sí? La esencia del hombre es su trabajo. ¿Por qué la esencia del hombre es su trabajo para Marx? Porque, según Marx, con el trabajo el hombre se realiza. O sea, yo tengo una fuerza productiva, ¿sí? Pero si con esta fuerza productiva no hago nada, listo, no puedo satisfacer ningún deseo ni ninguna necesidad. La única manera que tengo de satisfacer mis deseos y necesidades es haciendo algo con mi fuerza productiva. Por ejemplo, ustedes quieren ser enfermeros.
Bueno, la única manera que tienen de ser enfermeros es estudiando. ¿Sí? Si no estudian, no pueden ser enfermeros. O sea, tienen que hacer algo con esa fuerza productiva, en este caso es la capacidad racional para entender esta materia o aquella. ¿Sí? O sea, tienen que hacer algo con esa capacidad, tienen que transformarla y solamente transformándola van a poder realizarse, en este caso, como enfermero. O si yo quiero que en mi patio crezcan tomates, tengo que ir, plantar el tomate, cuidar la tierra, ¿no? Cuidar ahí después el sembradío, si no, no voy a obtener tomates. O sea, que el trabajo es libertad para Marx porque el trabajo me permite realizarme, me permite satisfacer mis deseos y mis necesidades. O sea, no solamente mis deseos y mis necesidades, sino inclusive las de mi comunidad. Entonces, por ese motivo el trabajo me realiza, el trabajo me hace libre. Entonces, él habla de alienación cuando el hombre trabaja, pero con el trabajo no se realiza. Entonces, cuando yo trabajo, pero el trabajo me impide sentirme satisfecho de logrado, o me impide satisfacer mis necesidades, ¿qué ocurre? El trabajo no me está realizando. El trabajo no me está permitiendo ser libre. O sea, el trabajo me está oprimiendo, me está alienando. Y él dice que el máximo punto de alienación en el trabajo se da dentro del capitalismo. Se da dentro del capitalismo. ¿Por qué? Porque en el capitalismo hay una triple alienación. Él entiende que en el capitalismo todos trabajamos, o los proletarios trabajamos para el señor burgués. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, al no tener la fábrica o los medios de producción, o sea, yo no soy la dueña de la universidad, ¿no es cierto? No tener los medios de producción, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo al señor burgués. En el caso nuestro, en mi caso no sería así porque estoy trabajando para el Estado. Entonces, al trabajar para el Estado, trabajo para la comunidad, no ocurre eso. Pero si trabajo para algo privado, sí. ¿Sí? Ahora le explico por qué. Ahora de momento síganme, ¿no? Yo tengo que vender mi fuerza de trabajo al señor burgués. Entonces, supónganse, yo soy carpintero, no tengo maderas ni herramientas. Entonces, voy a la... o sea, voy al taller del señor burgués y el señor burgués me provee de maderas y de herramientas, ¿no? Pero ahí va a aparecer la alienación. ¿Por qué va a aparecer la alienación? Y en primer lugar, porque yo voy a trabajar en el taller del señor burgués y voy a hacer una mesa. Pero la mesa se la va a quedar el señor burgués. Entonces, el primer sentido de la alienación de la que habla Marx es la expropiación del producto. El señor burgués se queda con el producto de mi trabajo. ¿Sí? O supónganse, yo soy docente, les enseño a ustedes, ¿no? Algo, X, ¿no? Y ustedes, después de eso que yo les enseño, no sé, hacen un descubrimiento, estamos delirando, pero no importa, hacen un descubrimiento, ¿no? Bueno, ¿cómo se daría ahí la alienación? ¿O cómo sería allí una alienación? ¿Cómo habría allí una alienación? Si la universidad agarra y se queda con los méritos del descubrimiento de ustedes, sin reconocer que yo les enseñé a ustedes lo necesario para hacer ese descubrimiento o desarrollar ese proyecto, y también desconociéndolos a ustedes que desarrollaron ese proyecto. Ahí habría una alienación, porque se está expropiando el producto, se está quedando con el producto. ¿Se entiende esto? Ojo que esto ocurre, ¿sí? Con las investigaciones, cuando los docentes trabajan en investigación dentro de las universidades, el que se queda, digamos, con los beneficios de la investigación es la universidad. ¿Sí? O sea, supónganse, si esa investigación se publica y se gana cierto dinero con la publicación, quien obtiene el dinero de esa publicación es la universidad, que es la universidad la que costeó la investigación. Eso ocurre, ¿sí? O sea, lo aclaro. No que no están los créditos o los méritos, eso sí, pero sí se expropia el producto, por ejemplo. Entonces, el primer aspecto de la alienación es la expropiación del producto. Yo trabajo para otro y el otro se queda con el producto de lo que trabajé.
El segundo sentido o el segundo aspecto de la alienación es que la actividad está alienada, la actividad y el tiempo están alienados. Yo voy como carpintero, supónganse, al taller del señor Burgués a trabajar y tenía una inspiración para hacer una biblioteca. Y el señor Burgués me dice, no, tenés que hacer una silla. Tienes que hacer una silla así, normalita, cuadrada, de 4 patas, y me da hasta el diseño, supónganse, de la silla. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una alienación respecto a mi actividad, no me permite crear, y además hay una alienación respecto al tiempo. ¿Por qué? Y porque el señor Burgués me está imponiendo que yo trabaje, supónganse, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Me impone el horario de trabajo. En cambio, si yo fuera el dueño de mis propias herramientas y mis propias maderas, en vez de hacer la silla, haría la biblioteca y la haría en el momento que se me ocurra. Si le tengo ganas de hacer a las 3 de la mañana, lo hago a las 3 de la mañana. Entonces hay una alienación respecto de la actividad y del tiempo. Segundo aspecto de la alienación. Tercer aspecto de la alienación, que por nuestro rol o posición de nacimiento, ¿sí? Las personas, digamos, lo así, estamos como coaccionadas a que hay determinadas funciones que no vamos a hacer en la sociedad. A ver, si yo nací en La Quiaca, ¿sí? En un pueblito perdido, en La Quiaca, difícilmente pueda llegar a ser presidente o difícilmente pueda llegar a ser presidente de una multinacional o difícilmente pueda ser telemarketer de una empresa extranjera hablando en inglés. Como sí ocurre acá, digamos, con mucha gente que vive en capital. Principalmente, ¿no? Y que han, bueno, o sea, ¿se entiende? O sea, yo, por rol de nacimiento, hay determinado rango de posiciones sociales a las que no voy a tener acceso. O determinado tipo de trabajos, o determinado tipo de tareas. Entonces ahí hay una... Ese es el tercer aspecto de la alienación. Entonces, ¿qué ocurre? Por todos estos aspectos, en el capitalismo el hombre está alienado. O sea, yo trabajo, pero el trabajo no me alcanza para comer, el trabajo no me alcanza para ser feliz, ni siquiera el trabajo me permite la gratificación de decir, ah, soy un obrero, o fabrico unas sillas que son un espectáculo. Todo el mundo admira mis sillas. Ni siquiera me deja esa capacidad de realización. Estoy completamente alienado. Voy, trabajo como una máquina y nada, me siento una cosa todo el tiempo. O sea, es a eso a lo que se refiere Marx con la alienación. Cuando yo recién les dije lo del Estado, que ahí era distinto, tiene que ver con que Marx dice que la máxima alienación se da en el capitalismo, que es el cuarto modo de producción, pero del capitalismo sí o sí se va a salir cuando en algún momento los proletarios tomen conciencia de clase, se revolucionen, no hagan una revolución, se rebelen. ¿Cómo, Nadia? En la revolución industrial. No, pero la revolución industrial fue la revolución de que no, la revolución industrial no fue una revolución de las personas, fue una revolución de que hubo más tecnología y que entonces, no, al contrario, la revolución industrial alienó más al hombre. ¿Por qué? Y porque se reemplazaba el trabajo del hombre por la máquina y encima el trabajo del hombre era completamente repetitivo. No, una revolución social, se refiere a él, se va a generar una revolución social. Entonces, los proletarios van a quitarles los bienes a los burgueses porque los tienen constituidos injustamente. En este sentido hay una situación semejante a la que plantea Rousseau, nada más que Rousseau la plantea por una vía pacífica, la plantea por una vía, digamos, problemática. Los proletarios le tienen que arrancar, le tienen que quitar los bienes a los burgueses porque los tienen constituidos ilegítimamente. Pero ¿qué ocurre? ¿Dónde está la diferencia con Rousseau? Aparte de que Rousseau supuestamente eso tenía que ser pacífico y esto es violento. Aparte de eso, la otra diferencia es que Rousseau decía que después había que repartirse equitativamente esos bienes. Marx dice no hay que repartir nada, porque en cuanto se repartan los bienes de vuelta, va a haber algunos, o sea, si repartimos hoy 19 de noviembre, todo el mundo va a tener lo mismo, pero mañana 20 de noviembre, alguno le va a estar cambiando algo a otro y se va a ir enriqueciendo
más que otro y vamos a volver en 5 años a la misma situación. Entonces no hay que repartir esos bienes. Sí hay que expropiárselos al burgués, pero no hay que repartirlos. ¿Quién tiene que ser dueño de los medios de producción? El Estado. Entonces, solamente cuando el Estado sea dueño de las fábricas, sea dueño de la escuela, sea dueño de la universidad, sea dueño, no sé, de los comercios, sea dueño de todo, ¿qué ocurre? Yo o todos nosotros al trabajar para el Estado, ya nuestro trabajo no va a ser trabajo alienado, porque ya no va a haber un señor explotador, ¿no?, que nos está oprimiendo y está sacando una plusvalía de nuestro trabajo, que está sacando una ganancia de nuestro trabajo. Ya nadie nos va a oprimir porque vamos a trabajar para el Estado y al trabajar para el Estado nos vamos a estar realizando porque estamos trabajando para la comunidad. Sí, esa es la visión de Marx. ¿Se entiende, Majo? ¿Alguna otra duda? ¿Se entiende por un lado? Y si hay alguna otra duda de Marx que surgió de lo que dije o no, o que se les haya ocurrido ahora. No, sí, se entendió, profe. Muchas gracias. ¿Se entendió bien? Sí, bueno, antes de cerrar esta grabación y abrir la última grabación, ¿alguna otra duda de la unidad 4? ¿No? Bueno, entonces voy a cerrar, así les quedan distintos videos, todo. Y así si tienen una duda ya van al video que corresponde a cada unidad.